Pues es un gusto poder tratar este tema, un tema que mientras más leo más me apasiona, y que es cuáles son los efectos de las drogas en las mujeres. Y para hablar de esto me gustaría empezar porque tengamos presente las diferencias entre sexo y género. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de estas características genéticas, hormonales, anatómicas, fisiológicas, a partir de las cuales decimos que una persona es un hombre o es una mujer, y básicamente a nivel cromosómico, pues que las mujeres somos 2X y los hombres XY. Esa es una situación que es inherente a nuestra fisiología y que tiene mucho que ver con cuáles son los efectos de las drogas en las mujeres. Por otra parte, el género tiene que ver con un constructo social, con cómo nos desempeñamos de acuerdo a nuestra condición de hombres o de mujeres, o cómo se identifique cada una de las personas. Ahora voy a hablar básicamente de los efectos que tienen que ver con el sexo de las mujeres, es decir, y de los hombres, es decir, con esta condición que tiene que ver con nuestra composición. Y vean cómo en no me resistí a poner un ejemplo de una cita en donde dijeron, 1882, esperamos estar tantito más adelantados, que las mujeres son más propensas a volverse adictas al opio porque tienen una constitución más nerviosa y una mayor tendencia a presentar enfermedades crónicas e histéricas. Y pues sí, histéricas con toda razón, porque esto se refiere a la matriz. Entonces, bueno, tan se refiere a la matriz, ¿no? Por eso la histerectomía, cuando quitan la matriz, que por eso decían que las mujeres sean histéricas. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De género o de sexo? Pues seguramente de género, ¿no? Más que de sexo, de una impresión de cómo son. Ahorita vamos a platicar si de veras las mujeres tienen mayores efectos sobre las drogas. Ahora sí ya me voy a los datos tal cual, pero no podía evitar poner ahí. Tengo varias colecciones muy interesantes de ese estilo. Pero empezando por ahora sí, simplemente cómo tuvimos nuestra formación desde que somos las mujeres 2X y el hombre XY, tenemos diferencias en algo tan fundamental como la absorción. El tracto gastrointestinal es una superficie enorme de absorción para cualquier sustancia que entre al organismo. Y las mujeres tenemos muy lento el tracto gastrointestinal, el tránsito gastrointestinal. Pero la diferencia puede ser de más del doble. Es decir, que entre que algo entre y salga en un hombre es la mitad del tiempo que en una mujer. Eso hace que todo lo que entre por vía oral va a estar en contacto mucho más tiempo con una superficie de absorción y por lo tanto va a entrar en mayor cantidad. De entrada, simplemente por lo que se puede tardar. Otra diferencia muy importante es la diferencia en distribución. La composición de músculos, huesos, agua y grasa es diferente entre hombres y mujeres. Incluso si tuviéramos exactamente el mismo tamaño y el mismo peso, la mujer tiene menor cantidad de agua que el hombre. Entonces, si pensamos que además normalmente las mujeres son más pequeñas que los hombres y encontramos la cantidad de agua, yo tiendo a decir que pensemos en una cubetita. La cubeta de la mujer que tiene agua es más chiquita que la cubeta del hombre que tiene agua. Y si echamos la misma cantidad de cualquier cosa en la cantidad de agua de las personas, en la mujer va a estar más concentrada. Y al revés, como la mujer tiene más grasa, si ponemos algo que dura más tiempo en la grasa, algo que sabemos que es lipofílico, que tiene una gran afinidad por las grasas, va a durar más tiempo porque tiene mayor depósito la mujer. Y luego además la mujer está sujeta a influencias hormonales. No podemos hablar, de hecho, cuando en el laboratorio hacemos experimentos para determinar los efectos sobre diferentes sexos, pues es mucho más fácil pensar en el sexo masculino, porque es uno y ya. En cambio, cuando se habla del sexo femenino o de las hembras, tenemos que decir si son antes de ovular, después de ovular, en la fase de ovulación o posmenopáusicas. Todo eso es una influencia hormonal. Y les muestro estas grafiquitas para que tengan presente que en la mujer el ciclo dura 28 días, pero se puede estudiar y se ha estudiado mucho en animales en donde el ciclo dura 4 días, en roedores. Pero de todas maneras tiene una fase en donde hay mayor cantidad de estrógenos. Es la fase de la ovulación, en el caso del ciclo menstrual, y le llamamos la fase de proestro cuando se trata de roedores.
Pero bueno, hay una diferente cantidad de influencia hormonal. Después de la ovulación aumenta la progesterona. Y esto se ha visto que cambian los niveles de acuerdo a las diferentes fases del ciclo menstrual en las mujeres y de los estral en los roedores. Cambia la sensibilidad a un neurotransmisor fundamental que es la dopamina. Y la dopamina tiene mucho que ver con la importancia que le asignamos a los diferentes estímulos y a las diferentes emociones. Entonces, teniendo en cuenta esto, que las mujeres son más lentas en toda su absorción, absorben más, son más pequeñas y tienen menor cantidad de agua, ¿qué pasa con las mujeres y el alcohol? Aunque un hombre y una mujer beban iguales, el alcohol va a estar más concentrado en las mujeres. Normalmente, si va una pareja, la muchacha mide 1,60, el muchacho mide 1,80 y beben igual, la mujer está como bebiendo mucho más, la concentración de alcohol en su organismo va a ser mucho más alta. Pero además, si eso no fuera suficiente, las enzimas encargadas de metabolizar el alcohol y de que se convierta en una sustancia que se puede eliminar con mayor facilidad, son menos buenas, menos eficientes en el caso de las mujeres. Y eso hace que se elimine más lentamente. Se absorbe más, está en mayor concentración y dura más tiempo en el organismo. Por lo tanto, si bebe igual que los hombres, se va a intoxicar más si beben igual o con mucho menor cantidad. Los efectos van a durar más, tienen mayor riesgo de desarrollar dependencia y adicción, y el daño orgánico, tanto en hígado como cardiovascular, como la posibilidad de desarrollar cáncer, porque el alcohol produce cáncer, es más alta en las mujeres que en los hombres. Además, si la mujer está en edad reproductiva y bebe durante el proceso de gestación, como el alcohol atraviesa las barreras sin ningún problema, llega directamente al bebé en desarrollo. Y esos bebés, al estar creciendo bajo los efectos del alcohol, tienen, dependiendo de cuánto tiempo estén expuestos y de qué tan temprano, tienen diferentes cambios, y a esto se le llama el espectro del síndrome alcohólico fetal. Se llama espectro porque puede ser algo muy sencillo o puede ser algo bastante más complejo. Aquí tenemos unas fotos en donde vemos que se ve desde el desarrollo físico, las características faciales no son espectaculares, a menos que uno más o menos las conozca. Por ejemplo, no tiene el filtrum, este huequito que está aquí, arriba de los labios, los ojitos están separados, y si ustedes ven, el labio superior es muy delgado, dependiendo del grupo étnico, se nota más o se nota menos, pero ese labio superior es muy delgado, la nariz es respingadita, y si ustedes toman tomografías o PETs a estos muchachitos, pues ven que los cambios a nivel del desarrollo del sistema nervioso central del cerebro son muy evidentes. En el caso de este chiquito con síndrome alcohólico fetal que vemos en la imagen con B, vean ahí la diferencia en el cuerpo calloso, que es una parte que ayuda a la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Vean qué pequeñitos son algunos de sus ventrículos en donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, y puede ir desde cosas sencillas, digamos, con algún déficit cognitivo, hasta un retraso mental severo. Esto sucede cuando las mujeres exponen a sus bebés al alcohol. ¿Qué pasa con las mujeres y la nicotina? Estoy empezando con los fármacos de mayor uso, digamos. Pues tampoco hay unas ventajas claras. En realidad, aquí, aunque se metaboliza más rápidamente la nicotina por parte de las mujeres, esto favorece que se consuma con más frecuencia. Rápidamente pasa, y como uno está titulando la cantidad de nicotina que necesita a través de fumar, es más fácil llegar a estar fumando más frecuentemente. Si además las mujeres están en época o en la edad reproductiva y toman anticonceptivos, entonces los problemas cardiovasculares van a ser mayores, porque la nicotina es un estimulante que aumenta la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, los niveles de ácidos grasos, favorece la formación de la placa de ateroma, etc. Y además hay una motivación, que esto también es una diferencia muy importante entre mujeres y hombres. ¿Qué motiva a las mujeres y a los hombres a tomar alcohol? Muchas veces en el caso de los hombres, sobre todo cuando son adolescentes, es la búsqueda de sensaciones de riesgo, de arriesgarse. Y en las mujeres muchas veces tiene que ver con una necesidad de estimularse o de sentirse pues menos tímidas. Y cuando llegan a cierta edad tiene que ver en buena medida con la nicotina y con las anfetaminas, con las metanfetaminas, con bajar de peso. Y mejor dicho, con no subir de peso.
Entonces esta gráfica es bastante traumante porque lo que está diciendo es que de donde parte el primer punto en las mujeres es a los 45 años y donde termina el punto, esa línea es a los 55 años. Si esas personas, si los hombres fuman, están más delgados que los hombres que no fuman, ¿sí? A los hombres que nunca fumaron llegaron a un cierto peso, se mantienen en ese peso, y el hombre que ha fumado se mantiene más delgado de lo que le correspondería. Si deja de fumar en esa edad, se alcanza, por decirlo de alguna manera, llega al peso que tendría en cualquier caso si no hubiera fumado. Y esto es porque la misma nicotina hace que uno rápidamente pues está como acelerado y eso hace que mantenga el peso bajo. En las mujeres es peor porque incluso las mujeres que no fumaron de los 45 a los 55 años por los cambios hormonales, este es el índice de masa corporal, cambia la constitución del cuerpo en la mujer. Pero si no fumaron, pues ese es un cierto aumento. Si fuman, también suben un poco de peso, pero menos. Pero si dejan de fumar a la edad de 45 más o menos, que es la edad a la que se empieza a preocupar porque ya tienen hijos adolescentes y ya quieren, llevo 30 años fumando, ya tengo que empezar a dejar, ya me dijo el doctor, mi hijo va a empezar a fumar. Quieren dejar de fumar y se alcanzan, pero alcanzan mero en la época en que están aumentando de peso. Y eso pues no es algo que le ayude a nadie a dejar de fumar. Y si ustedes ven, lo sabían muy bien los que hacían la propaganda de los cigarros. Entonces esta foto tampoco me pude resistir, de los cigarros en donde dice, ve tu futuro, ¿no? Si no quieres que tu futuro sea eso, la sombra de la señora gordita, pues mantente alegre y juvenil fumando. Luego, las respuestas asociadas al estrés y al consumo de drogas, pues las mujeres bajo estrés es mucho más fácil que si ya dejaron de consumir alguna sustancia recaigan. En general, hay mayor susceptibilidad al estrés. Y esto tiene que ver con cómo reacciona nuestro organismo, es una cuestión fisiológica. Y además aumenta los efectos negativos de muchas sustancias tóxicas. Las drogas en el embarazo, no solo el alcohol que ya platicamos, sino también la nicotina, las anfetaminas e incluso cannabis, tienen un efecto negativo. En términos generales, si son estimulantes, hay menos aporte de circulación sanguínea a los bebés porque estás teniendo vasoconstricción. Y entonces los bebés son pequeños, pueden tener nacimiento prematuro, hay más abortos espontáneos. Estos bebés nacen con pequeño tamaño, el perímetro cefálico es más chiquito y eso los hace más susceptibles a tener problemas, infecciones, trastorno de déficit de atención y en el caso de opioides, si consume opioides la mamá, los niños nacen y en cuanto dejan de estar en contacto con esos opioides que les dio la mamá, presentan un síndrome de abstinencia. Ya para mencionarles los efectos, ya vamos a terminar, los efectos que se han hecho en animales y en hombres. El alcohol, fíjense que en términos generales, si les das la posibilidad de consumir libremente, las hembras consumen más lo que sea que los machos en animales, cuando se les ponen sustancias y se les da la oportunidad. En humanos, aunque las mujeres no consuman más, consuman menos y sean menos las que consumen, más fácilmente desarrollan dependencia a estas sustancias. Y el ciclo hormonal en los animales ha quedado muy claro, en algunos casos, que los estrógenos aumentan los efectos euforizantes de la cocaína y las anfetaminas y de los cannabinoides. Entonces las mujeres en esta época se perciben más los efectos. No es tan claro en los humanos porque es la influencia del sexo y del género, todo lo de alrededor, pero también los estrógenos. Y una cosa súper interesante, si las mujeres quieren dejar de fumar, les va mejor si empiezan después de tener los estrógenos altos, en la fase lútea, cuando ya está en la progesterona alta. Tienen mayor éxito. Y bueno, por último, esto es a lo que se le llama el efecto telescópico. Esta imagen la encontré hoy en la mañana, es de una revisión muy bonita que acaba de salir, en donde se sabe que sin duda son más los hombres que consumen drogas y más los hombres que inician el consumo de drogas. Pero una vez que han iniciado, las mujeres los alcanzan y los rebasan, ¿sí? A esto le llaman el efecto telescópico. Y es que la progresión de uso a dependencia es más alta en las mujeres. Y en esta imagen, que es
precisamente el resumen que presenta, el resumen gráfico que presenta este artículo, dice, bueno, tiene que ver con la dopamina, con el glutamato, con los estrógenos, con la progesterona, con los cromosomas y con muchísimas cosas más a las que además habría que sumarle todos los factores de género, del rol social. Y con esto termino. Muchas gracias.